Hola, mi nombre es Juan Felipe Patarroyo. En la clase de hoy veremos los diferentes tipos de convertidores analógico a digital que podemos encontrar en los diferentes sistemas digitales. En el mundo real podemos encontrar diferentes tipos de magnitudes físicas. Estas magnitudes físicas, para ser conectadas hacia un microcontrolador, necesitan ser primero leídas por un instrumento. Una vez ya los valores estén leídos en el puerto de entrada del microcontrolador, estos valores pasan a través de un circuito de convertidor analógico a digital, cuya salida es representada por palabras binarias que representan cada uno de los diferentes niveles de los valores de voltaje. Las características principales del convertidor analógico a digital es que tiene que ser síncrono, tiene que ser cuantizado, significa que tiene niveles discretos de valores convertidos, y además de eso tienen que tener una entrada limitada dependiendo del valor de referencia que pongamos. Los principales factores a considerar son la velocidad de conversión, la precisión, el consumo de potencia, el tamaño y el rechazo del ruido. Vamos a ver ahora 5 de las topologías más importantes de conversión analógica a digital. Vamos a empezar con el flash ADC. El flash ADC es un circuito enteramente resistivo dependiente de división de voltaje. Vamos a usar el ejemplo de una ADC de 2 bits. En este caso tendríamos entonces 4 diferentes niveles de conversión. Para este caso vamos a hacer 5 resistencias. Luego de esto vamos a tener unos circuitos de comparación y al otro lado de la etapa de comparación vamos a colocar las entradas de voltaje. De esta manera, a la salida de la comparación de cada uno de estos tendríamos una palabra de 4 bits, pero estos 4 bits necesitan ser convertidos a una salida de 2 bits. Para eso entonces se utiliza un circuito lógico. Dependiendo de la cantidad de bits es el tipo de circuito lógico. En este caso, el convertidor de tipo flash tiene como ventaja que es muy rápido, pero tiene como desventajas que tiene un alto consumo de potencia, tiene un gran tamaño y es impreciso. Luego de este convertidor ADC tenemos otra topología conocida como el ADC dependiente. Este ADC utiliza un circuito integrador, un timer y un comparador. Cuando la salida del integrador es mayor que el voltaje de entrada, el registro del timer es almacenado. En este caso, por ejemplo, si tenemos una señal de entrada en esta forma, el circuito integrador lo que hace es que comienza a generar una rampa y esta rampa comienza a aumentar hasta que viene siendo igual al voltaje de entrada. Cuando es igual al voltaje de entrada, el integrador se resetea y vuelve a empezar el proceso de conversión. El circuito se trata de un circuito integrador inversor cuya entrada viene siendo menos el voltaje de referencia para que la pendiente siempre sea la misma y la salida va conectada hacia un comparador que lo compara con el voltaje de la señal de entrada. Una vez que se cumpla que la rampa es igual, entonces esto va a la lógica de control, que es la que se encarga de resetear el integrador. Esta topología tiene como ventajas su simplicidad y que el circuito analógico no cambia dependiendo del número de bits. Como desventajas tenemos que el circuito puede ser lento y de que requiere elementos de precisión. Luego de esto tenemos el ADC por aproximaciones sucesivas. Este convertidor analógico a digital realiza una serie de comparaciones binarias para acercarse al valor real. Depende de un convertidor digital analógico y un comparador. Esta es la topología de un convertidor ADC por aproximaciones sucesivas. Como podemos ver, hay un registro que es el registro de aproximaciones sucesivas, que es el SAR, que produce una salida de n bits para controlar un convertidor digital a analógico. La salida de este convertidor digital analógico al final es comparada con el voltaje de entrada para poder proveer al final una salida hacia la lógica de control que va a manejar de manera secuencial el proceso de aproximación a la respuesta correcta. Para ilustrar el comportamiento con un ejemplo, vamos a imaginar un ADC de 2 bits de aproximaciones sucesivas. Y en la escala vamos a poner cada uno de los valores en binario. Ahora vamos a mirar la lógica que desempeña el SAR. ¿Es mayor o es menor? Si es mayor, el siguiente bit va a ser igual a 1. Si es menor, el bit actual va a ser igual a 0. Vamos a empezar con el bit más significativo igual a 1. En este caso, empezamos acá. Y vamos a asumir que tenemos una entrada de voltaje en este valor, más o menos. Entonces vamos a preguntar, según esto, vamos a preguntar, ¿el valor de entrada que está acá es mayor o es menor que el valor de referencia? Como es menor, la decisión que vamos a tomar es que vamos a volver ese bit igual a 0. Ahora en esta muestra vamos a hacer la misma pregunta. ¿El voltaje de entrada es mayor o menor que este valor? Pues es mayor. Por tanto, el siguiente bit lo vamos a poner igual a 1. Y volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Es mayor o es menor? Como en este caso viene siendo menor, pues este ya es nuestro valor final. Por tanto, las ventajas están descritas como su simplicidad, es muy sencillo de implementar, es de bajo consumo de potencia debido al uso de los de convertidor digital analógico, y las desventajas es que es muy susceptible al ruido porque la entrada se tiene que sostener durante cierta cantidad de tiempo para evitar la propagación de ruido. La siguiente topología de convertidor analógico a digital es el ADC sobremuestreado, o popularmente conocido como sigma delta.
Este tipo de ADC trabaja a una frecuencia de muestreo mucho mayor que la frecuencia de Nyquist, y esto se realiza con el fin de modular la señal de entrada y luego filtrarla de manera digital. Esto permite altos valores de resolución, podemos estar hablando de 20 bits o más. El esquema sobre el ADC sobre muestreo sigma delta es un esquema en lazo cerrado. El esquema en lazo cerrado contiene un integrador y contiene un convertidor analógico a digital de un bit y un convertidor digital analógico de un bit que pueden ser demostrados o implementados utilizando comparadores. Además de eso, en la salida tenemos un bloque para diezmado de filtrado. ¿Cómo funciona esto? Entonces, imaginemos que el voltaje de entrada tiene esta forma de onda. Y sabemos que si tenemos en esta parte un convertidor digital a analógico de un bit, vamos a tener que tiene una forma de onda como que va desde positivo hasta negativo. Luego de eso, esta señal aquí podemos ver que en la parte del error se tendría entonces una señal que viene en la señal base con una señal envolvente. Y su valor medio pues está alrededor de 0. Este valor que está aquí va a pasar a través de un convertidor analógico a digital de un bit. En este caso, estos valores van a quedar entre 0 y 1. Si observamos esta salida de manera espectral, vamos a encontrar que si nosotros quisiéramos simplemente obtener el mensaje o la señal de interés, habría que hacer un filtrado pasa baja en este sentido. Se diezma la señal y además de eso se elimina esto que está aquí. Entonces ya en la salida nosotros podemos ya recuperar la señal muestreada. Este tipo de convertidor ADC tiene como ventajas su altísima resolución, su bajo consumo de potencia, no depende de los valores de los componentes ya que todo el filtrado se realiza de manera digital y es muy robusto ante aliasing. Sin embargo, como su desventaja es que el ancho de banda es limitado. Por último, uno de los convertidores analógico digital más importantes es el Pipeline ADC. El principio básico de este ADC consiste en realizar pequeñas conversiones en serie, donde el residuo de una es la entrada de la otra. En este caso vamos a analizar el ADC de Pipeline de 12 bits. Para este tipo de convertidor tenemos una sucesión de etapas. En este caso para 12 bits tendríamos 4 etapas de conversión de 3 bits y una última etapa de convertidor flash ADC de 4 bits. Cada uno de estos ADCs tiene su salida que va conectada al bloque de alineación temporal y corrección de error, que selecciona los primeros 2 bits de las primeras etapas y al final produce una salida de 12 bits. Si entramos a ver lo que hay en el interior, veremos este esquema. Podemos observar aquí que tenemos acá la entrada, la cual es retenida por un tiempo, y además de eso esta entrada se convierte en ADC, se obtiene en digital y después se vuelve a convertir otra vez en analógico. De manera que aquí lo que tenemos es un pequeño residuo que es el que va a terminar siendo amplificado y va a ser la entrada para el bloque siguiente. De manera tal que la salida de este va a ser un residuo y que va a ser el residuo acá, pero se va a amplificar por 4. De aquí de esta parte vamos a obtener un nuevo residuo. Este nuevo residuo va a ser la entrada para este bloque y así sucesivamente hasta llegar al último convertidor. Este convertidor tiene como ventajas que es rápido y es preciso. Sin embargo, tenemos diferentes desventajas como la propagación del error. Tenemos latencia porque hay que esperar a que pasen todas estas muestras para poder ejecutar la salida y además de eso requiere una sincronización crítica. Finalmente vamos a analizar los 5 métodos que hemos averiguado, las 5 topologías diferentes. En este caso vamos a comparar el flash, que es un divisor y comparación, el dependiente, que es un integrador timer y comparación, el de aproximación sucesiva, que es un DAC y un comparador, el sigma delta, que es un modulador de alta frecuencia y filtrado digital, y el pipeline, que son conversiones sucesivas de residuos. Podemos ver que el flash ADC tiene una gran rapidez, tiene una resolución baja y puede tener un gran consumo. Así vemos el de la pendiente, tiene valores medios de rapidez, resolución y consumo. El de aproximaciones sucesivas es muy rápido, tiene una buena resolución y tiene bajo consumo. El sigma delta como tal es de los más altos de resolución, tiene bajo consumo pero tiene baja rapidez. Finalmente, el pipeline tiene una buena rapidez, una buena resolución y tiene bajo consumo. Para cuando vemos los casos de aplicación a la hora de seleccionar los ADCs, vemos que el flash es utilizado normalmente para RF, para pruebas de laboratorio y para comunicación. El dependiente se usa básicamente para instrumentación y validación. El de aproximaciones sucesivas se puede utilizar en las áreas biomédica, automotriz, aeroespacial, computación, etc. El sigma delta, por su alta precisión y por su ancho de banda, sus aplicaciones principales están en la industria automotriz, aeroespacial, biomédica y de voz y audio. Finalmente, el de pipeline tiene muy buen desempeño y su uso es básicamente en imágenes médicas, RF, IO digital y modems.
Es vital entonces diferenciar entre las topologías de ADC para determinar el dispositivo que mejor usaremos en nuestra aplicación. Si estás interesado, puedes acceder a mis otros videos sobre muestreo y retención y reconstrucción de extrapoladores. Gracias.